Ok, voy a dejar aquí documentado cómo hacer los backups de VMware hacia el appliance de Synology. Aquí estoy ahorita parando las máquinas virtuales. Estos van a tardar un rato porque tienen bastante información en la base de datos, puesto que están capturando todos los logs de la red y de alguna forma los están poniendo en gráficas. En fin, y aquí de este lado, cuando intento crear una tarea para hacer el backup, lo que me dice es de que tengo que habilitar una serie de pasos aquí en la máquina virtual. El CBT es el que tengo que habilitar en VMware, Change Block Tracking. Y la forma de hacerlo es siguiendo estos pasos. Entonces son muy sencillos. Eh, Vamos a hacerlo rápidamente para Nextcloud. Lo que voy a hacer aquí es que una vez que esta ya está uh, parada, la máquina virtual, me voy a ir a VM Options, me voy a ir a Avanzados. Acá le doy en Edit Configuration y le digo agregar parámetro. Y ahí es donde voy a poner el primer parámetro, que es este. Um, Here. Y borro esto y le pongo aquí. Nótese que esto no se puede hacer con la máquina virtual corriendo, lo tienes que parar para hacerlo. Entonces este parámetro también lo voy a agregar y también le voy a poner como true. Estos dos parámetros son los que se tienen que poner como true. Ok, listo, salvamos. Y ahora sí podemos arrancar la máquina virtual. Vamos a esperar a que arranque. Ok. Está tardando un poco. Ahí viene. No me acordaba que esta máquina virtual la estoy corriendo en CentOS 8. Lo voy a tener que migrar a Rocky en cuanto esté listo. Rocky. Tengo tiempo. Pensé que le estaba corriendo en Red Hat 7. Necesito que esto esté arriba porque obviamente el backup se va a empezar a conectar. Lo único que está haciendo aquí es correr Nextcloud en esta máquina virtual. Ok, ya está listo. Alright, una vez que esté listo, entonces nos vamos al Synology Box. Lo único que tienen que hacer en Synology Box es instalar una cosa que se llama Active Backup Agent for Business y crear una cuenta que se va a conectar. um, Aquí en sorry, en Manage Hypervisor, ustedes ahí para VMware, para Microsoft Hyper-V, ustedes lo que van a crear es una cuenta para VMware, van a poner un usuario y password y con eso se va a conectar al VMware y va a empezar a jalar todas sus máquinas virtuales. Y ya de ahí, pues ustedes ya deciden cómo crear la tarea. Lo importante que tienen que tener en cuenta es pues más que nada, yo en esta máquina Synology tú puedes tener muchas cosas. De hecho, puedes correr
directamente aquí WordPress, puedes correr máquinas virtuales directamente aquí, como más o menos como lo que hace FreeNAS. Como es esta cosa tiene su propio sistema operativo y su software es propietario. Como que no me gustó mucho a la hora de estar haciendo el setup y todo el licenciamiento que tiene para acceder a la información de lo que tengo aquí. No precisamente porque lo vaya a compartir, pero sí otro tipo de información. Eh, entonces lo que hice es bloquear todo el tráfico de salida una vez instalando el software. Entonces ahorita si yo por ejemplo quiero instalar un paquete, no me aparecen los paquetes porque no se puede conectar al sitio de Synology. Eh, y pues obviamente cualquier otra cosa que quiera reportar eso no tiene tráfico. Lo único que va a hacer es tener este pool para poder hacerle backup. Y como eso va interno en la red, pues ahí no hay ningún problema. Lo único que sí es que yo creo que una vez al mes o algo así voy a tener que habilitar el tráfico para que se conecte y vea si hay algún firmware o algo que se tenga que actualizar en el Synology, pero hasta ahorita todo está bien. Entonces, salvo de eso, se conecta, hace el update del firmware y bloqueamos todo. Bueno, entonces aquí ya están las máquinas virtuales y ahorita la que vamos a hacer es la de Nextcloud. Entonces, voy a crear una nueva tarea. También aquí si ustedes no crearon el volumen con Btrfs, les va a mandar un error porque lo que hace es que antes de hacer el backup saca una snapshot. Y si no tienes la snapshot, pues no te deja pasar de este paso. Entonces deshice mi volumen, lo volví a crear y luego ya lo puse con Btrfs en vez de X4. Ahora, otra cosa que se van a topar con este Synology Box es la forma en que crea los rates. También es importante porque generalmente nosotros creamos RAID 5, RAID 6, RAID 1.0 y así, ¿no? O RAID 0. La cuestión con esto es que ellos puedes crear ese tipo de RAIDs, pero también puedes crear un RAID que se llama RAID Hybrid Synology, algo así se llama, RHS. Y lo que te permite ese RAID es que hace como tipo RAIDs por software o algo así. Bueno, no voy a entrar mucho en detalle de cómo está eso, porque hay muchos videos en Google que explican cómo lo hacen. Pero en resumidas cuentas, la diferencia es lo que les puedo contar. La diferencia entre un RAID convencional, vamos a poner por un ejemplo un RAID 5. La diferencia entre hacerlo con su RAID que ofrece Synology, hacer un RAID 5, es que, por ejemplo, en el RAID 5 todos los discos tienen que ser del mismo tamaño. Si tú por alguna razón años después quieres meter otro disco, vamos a decir que tienes tres discos de 3 terabytes. Si tú haces el cálculo para RAID 5, básicamente lo que andas perdiendo es un disco y te van a quedar, en vez de 9, te van a quedar 6 teras, más o menos, aproximadamente. Te van a quedar 6 teras para compartir. Eh, si tú en unos años después quieres conseguir otro disco de 3 teras, a lo mejor no lo encuentres y a lo mejor tengas que comprar de 4, de 5 o hasta de 6. Entonces si tú pones ese disco, no, bueno, primero tienes que sacar un disco y ponerlo porque tampoco es a menos que, yo no he visto que este RAID soporte que puedas agregar un disco al RAID. Habría que ver eso. Pero bueno, si tú quieres meter ese disco, no te va a reconocer porque te digo que en los RAIDs convencionales todos los discos tienen que ser del mismo tamaño. Entonces, si tú tienes 3 de 3 teras y quieres agregar un cuarto disco de 6 teras, te lo va a reconocer como de 3. Entonces, prácticamente estás perdiendo la mitad del disco. En el caso de este RAID de Synology, lo que te permite es agregar ese espacio, pero siempre y cuando el beneficio que realmente vas a tener es que puedes mezclar discos de diferente tamaño y siempre te va a tomar el disco con mayor tamaño. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes dos discos de 3 terabytes y dos discos de 6,
En un RAID convencional, todos te los tomaría como de 3, ¿no? Pero en este RAID, la cantidad de terabytes disponibles, en mi ejemplo de dos discos de 3 terabytes y dos discos de 6, va a ser que vas a tener 12 terabytes disponibles. Porque en primera va a buscar cuál es el disco más grande, que en este caso es de 6. Y en este caso son dos discos, pero son de 6, los más grandes de los 4. Entonces va a agarrar un disco de esos 6 y lo va a tomar como paridad. O sea, que lo va a tener ahí, no lo va a utilizar. Y te va a dejar que los otros 3 discos los utilices todo el espacio. Entonces los dos primeros discos de 3 terabytes hacen 6 y el otro disco de 6 hace lo complementario para tener 12 terabytes. Y dejaría un disco de 6 como paridad. De tal forma que si tú pierdes un disco, cualquiera de ellos, todavía tienes la posibilidad de reemplazarlo. Ese es el RHS1. En el RHS2 te permite tener hasta un disco con paridad. Perdón, RHS1 puedes perder un disco y RHS2 puedes perder dos discos. Y es básicamente todo. Entonces, pues está bien porque, por ejemplo, en este yo tengo 6 bahías y nada más estoy ocupando 3. Tengo dos discos de 3 terabytes y uno de 4. El problema con esto es que, volviendo a mi ejemplo, tengo dos discos de 3 y uno de 4. El Synology Box va a decir, ok, voy a agarrar el disco de 4 para paridad, porque es el más grande, y te voy a dejar los otros dos discos para que los compartas. Entonces, en realidad solamente tengo 6 terabytes. Si yo en un mes, 2 meses o no sé, compro otro disco de 4 y se lo pongo, entonces en realidad voy a tener 4 y 6, 10 gigabytes, terabytes, perdón, y me va a dejar un disco de 4 de paridad. Si yo le compro uno de 6, por ejemplo, el meto el de 6, ese lo va a tomar como paridad y voy a tener 4, 3, 3 disponibles en esto. Pero a lo que voy es que le puedes meter diferentes discos y siempre te va a tomar el más grande para paridad y los demás te los asigna para compartir en comparación con un RAID convencional. Entonces tienes más espacio disponible, puedes mezclar discos, pero el problema es de que el performance se degrada en comparación con un RAID convencional. Eso para home users no hay ningún problema, para backups tampoco, porque los backups se toman en la noche y al otro día pues ya está todo respaldado. Pero por ejemplo para tener aquí iSCSI, por ejemplo, para crear máquinas virtuales que el disco esté en la Synology Box y no en el VMware. Ahí sí en primera, yo lo que recomendaría en ese caso, si vas a tener discos en la Synology Box y la máquina virtual en VMware, yo lo que recomendaría en ese caso sería poner pues tarjetas de 10 y aparte tener RAID convencionales. Porque los RAID convencionales te dan más performance, las tarjetas de 10 nada más se ocupan para compartir los datos de los discos y nada más, no se está mezclando con la red propia de la máquina virtual. Entonces ese sería lo mejor. En este caso yo únicamente lo estoy ocupando para backups. Lo único que quiero es de que cuando una máquina falle o algo pase, poderla restaurar y sea muy sencillo. Eso es lo único que necesito. No necesito más cosas. Entonces, bueno, pues ya vamos a crear la tarea aquí. Le voy a dar siguiente. Le digo que esta es la que voy a crear. De hecho no le puse, le vamos a poner aquí Nextcloud. Well, Nextcloud, next. Enable change block tracking, sí. Y le voy a poner un schedule, le voy a decir que lo haga diario a las... ¿Qué serán? A la 1 de la mañana. A la 1 de la mañana.
y solamente habilita eso durante el tiempo del backup. Ok, ok, configure backup window. Bueno, de hecho, es que aquí va a empezar el backup y si yo le digo que lo haga, por ejemplo, entre la 1 y las 5 de la mañana, si por alguna razón está haciendo otra máquina virtual y no termina en ese tiempo, no lo va a iniciar. Otros backups lo inician, no importa. Y si yo estoy trabajando, me puede arrancar un backup a las 9 de la mañana, o si estar alentando la red y no sé por qué, y es porque está corriendo el backup. Vamos a dejarlo así y ver si cuánto se tardan todas las máquinas, si todas terminan en tiempo y si no, pues voy a tener que limitar en una ventana. Eh, Aquí es importante que me mantenga, que si no esto se crea un desbarajuste, que me mantenga 7 días de backup, ¿está bien? Eh, Vamos a dejarlo así. Manténme 7 días y mantén una versión al mes, en caso. Ok. Alright. So me va a mantener 7 días de backups y una versión de la máquina al mes. Eh, Quizá dejar una versión a la semana. No, está bien. Vamos a hacerlo así. Eh, Alright. Next. Solamente el admin tiene acceso a esto. Y va a ser ahí. Bien. Y va a ser el backup now. No lo hagas ahorita, hazlo hasta cuando yo te diga. Y listo. Pues ya está, ya pasó porque si no me estuviera mandando un error del CBT. Entonces va a ser el backup en la noche. La otra cosa que podemos probar también es el, el restaurar. De hecho, no lo voy a hacer porque ya lo hice ayer. Básicamente lo que hice fue aquí ir a Edit Notes. Apagué la máquina virtual y borré la máquina virtual. Y luego ya que la borré me fui aquí igual en Virtual Machines. Me fui a Restore. Seleccioné la de Container. Le dije Restore. Y te da las opciones de que puedes restaurar directo. Que fue lo que hice. O te da la opción de restaurar la máquina virtual en el Synology Box. Esta opción es interesante y les voy a decir por qué. Porque vamos a suponer que algo le pasa a la máquina virtual y todos llegan a trabajar el siguiente día. Y bueno, le estoy diciendo esto porque esta Synology Box que yo tengo es creo que es DS1812 o 1218 Plus, algo así. El chiste es que es pequeña, es para una oficina pequeña o para usuarios de casa. Pero hay Synology Box más grandes para data center y todo, con muchos más discos y más potente el procesador y etcétera, etcétera. Entonces, lo importante de tener la información en el Synology Box es porque tú ya tienes las máquinas virtuales aquí respaldadas. Entonces, lo que tú puedes hacer, vamos a suponer que al otro día todos llegan y cierta máquina que se ocupa, vamos a hablar de una oficina de edición, ¿no? Entonces, todos van a acceder a la Synology Box para jalar los archivos de video y todo que van a estar editando. Entonces, si la máquina virtual que tiene toda esa información no funciona, pues nadie puede trabajar porque ¿cómo van a acceder a los archivos con los que estaban trabajando un día anterior? Entonces, vamos a suponer que yo puedo hacer la restauración de la máquina virtual, pero se va a tardar tiempo en lo que agarra toda la información que está almacenada aquí y la manda a VMware y empieza a restaurar la máquina virtual. Se va a tardar un rato dependiendo quién sabe cuánta información tengas ahí. Pero si son los videos de todos los editores, pues hay videos grandes, ¿no? Yo creo videos aquí para el canal
de 1 o 2 gigas. Entonces imagínense muchos videos de 1 giga, 2 gigas y de diferentes personas. Pues es bastante la información que va a seguir pasando de la Synology Box para allá. Entonces, pues en caso se llega a tardar 5 o 6 horas o hasta más. Entonces, si tú, vamos a suponer que tienes urgencia de acceder a ciertos archivos rápidamente y necesitas un trabajo que es urgente, algo que necesitas ya ahorita, porque se tiene que hacer antes de las 5 de la tarde o algo así, lo que puedes hacer es generar una instancia, una máquina virtual en el mismo Synology Box. Y eso va a tardar mucho menos porque va a crear la máquina virtual aquí en el Synology y los datos no los tienen que pasar a ningún lado porque ya están aquí en el Synology. Ahora, como el Synology no es un servidor VMware, no tiene la configuración de servidor VMware y todo, quizá lo único que tenga es de que durante el día el performance de esa máquina va a estar degradado para que todos los demás puedan trabajar. Entonces, eso es la única, pero por lo menos vas a poder acceder a los archivos y empezar a pasártelos a tu máquina y empezarlos a trabajar, en vez de esperar 5 o 6 horas o hasta más en lo que se restauramos la máquina virtual en VMware. Entonces, ya una vez que tú terminas, que el día terminó y todo, ya lo puedes hacer es bajar esta máquina virtual del Synology Box y ya empezar a hacer la restauración durante toda la noche para que al día siguiente ya esté corriendo normal en VMware. Eso es lo que se podría hacer. Eh, entonces, pues es bueno que tenga esa opción. A mí me parece muy, muy bien para compañías que quieran eso. En mi caso, pues lo único que hice es restaurar en VMware, next, 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 y hace y se conecta y así hayas borrado la máquina virtual, te la vuelve a crear y te crea todo y sin ningún problema. Y esta máquina virtual que está corriendo ahorita que dice containers, yo la borré ayer y está corriendo normal. Entonces, se tardó cerca de unos, que serán unos 20 minutos, por eso no lo hago ahorita en el video, porque si no estaremos aquí 20 minutos y si no, tengo que cortar el video y editarlo y eso es lo que menos quiero hacer, porque este video lo único que quiero dejar básicamente para mí de no estar yendo a este tutorial, porque a veces no los guardo, no les hago bookmark, sino ver qué es lo que tengo que hacer para cuando agarre otra máquina virtual y poner el CBT. Pero pues si a alguien le sirve esa información que estoy diciendo y no me cuesta nada explicar cómo funciona el Synology Box y las cosas que tengan que tener en cuenta en temas de seguridad de este appliance que es propietario y pues para lo que les podía servir. Ahora, todo el software que venga aquí, la verdad, pues hay muchas aplicaciones. Plex es una de ellas, que es una aplicación que te sirve para que aquí tengas también todas tus películas. ¿Cuál es el meollo de estas cajitas o del FreeNAS y todo? La idea en un principio era nada más tener como un bucket, un lugar donde ir a tirar todos tus archivos y que estén con tanto redundantes como disponibles. Pero poco a poco el Plex y el FreeNAS y todos dijeron, bueno, si ya está ahí la información, ¿qué nos cuesta crear un contenedor, una máquina virtual ligerita que te permita darle una interfaz a todas esas a folder donde tienes películas o darle una interfaz a todo ese folder donde tienes toda tu música ahí guardada? Entonces, pues te crea, ahí es donde está el software. Tú instalas Plex, ese Plex lo conectas al folder donde estás guardando todas tus películas y medio del browser te conectas y jalas las películas desde aquí. Ajá. Entonces, es bueno, pues sí, porque te crea, como les digo, interfaces para diferentes cosas y ya no tienes que estar pasando la información porque todo está aquí. En mi caso, para lo que yo quiero ocupar esta es única y exclusivamente para backups, entonces por eso deshabilité todo. Y como les digo, si ustedes bajan una aplicación, esta cosa está reportando, este usuario ocupa tal y tal aplicación, este usuario está ocupando tal browser, hace un scan de tu red, dice la máquina tal, corre tantas VMs y así. Entonces siempre está reportando qué y qué no tienes adentro de tu red y eso a mí no me gusta. Entonces por eso bloqueé todo. Ahora los backups funcionan porque
quien está haciendo los backups en mi red local, que está en mi red local, a otro archivo que está en mi red local. Entonces no necesita irse a conectar a Synology para hacer los backups. Lo único que sí necesita es actualizarse el software. Y eso, por eso les digo que alguna vez al mes o algo así, voy a tener que abrir mi firewall y conectarlo. Ahora, otra cosa es que ustedes deben de tener en cuenta es que todas estas cositas que vamos conectando a la red, que la que te prende los focos en tu casa, que la cosita que te... Yo tengo una cosa que barre, que aspira sola, este tipo de maquinitas, todas las cosas que tú vas agregando a tu red y que tienen conexión, ya sea la wireless o por cable, tú es lo que tienes que tener en cuenta porque ahora sí que ya el enemigo no viene de afuera hacia adentro y tú lo bloqueas con el firewall, sino muchos de los enemigos tú mismo los compras, tú mismo los conectas y tú mismo les das acceso y están ahí dentro de tu red mandando información hacia afuera. O sea, y el problema ya no es de quién entra a tu casa, sino tú quién dejas entrar a tu casa, o en este caso a tu red, y le permites colectar información de toda tu red y todas tus actividades y mandarlas hacia afuera, de adentro hacia afuera. Entonces, mucha gente no pone atención a eso, es muy engorroso. Todo lo que genera que tú tengas control, no te lo van a dar así como en un dashboard, así, mira, así como switches, ¿no? Apaga este no lo dejes, no te lo van a dar así. Van a hacer cosas muy engorrosas que tienes que analizar el tráfico para ver qué están haciendo y ver la forma en cómo bloquearlo. Y la mayoría son de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro es muy fácil, ahí sí es muy fácil bloquear las cosas, pero de adentro hacia afuera es muy difícil porque muchas de estas cosas van encriptadas y muchas de estas cosas ocupan puertos estándar. Entonces, si mi Synology Box se quiere conectar con Synology servers de adentro hacia afuera, no van a tratar de ocupar un puerto propietario porque lo voy a bloquear. O la mayoría está bloqueado. Lo que van a hacer es que se van a querer ir por un puerto estándar que yo tengo abierto, como por ejemplo 443. Es un puerto que siempre va a estar abierto porque de otra forma no tengo acceso a internet para ver ningún website y va encriptado. Entonces no puedo ver lo que va adentro del cable y tampoco puedo hacer mucho porque si bloqueo el 443, bloqueo internet. Entonces hay que bloquear 443 exclusivamente para esta máquina y hay que ver si es realmente el 443 el que está ocupando o está ocupando otro puerto y para eso hay que hacer un sniffer, poner un sniffer y analizar a dónde se está conectando y a qué. Entonces puedes bloquear los puertos, puedes bloquear las IPs y así. Pero ahorita yo para quitarme de broncas lo que hice es bloquear todo. Pero ya, por ejemplo, si yo hago pongo un sniffer, yo puedo ver que para ciertas IPs es donde está mandando mi información, no específicamente porque a lo mejor va encriptada, pero puedo ver, a lo mejor pudiera nada más habilitar esto de los paquetes, el packet center para poder ver el software y no necesariamente a lo mejor está ocupando otro puerto y eso para conectarse a los servidores donde entrega otro tipo de información. Entonces ahí sí podría abrir una cosa y bloquear otra. Pero eso les digo, es con tiempo y hay que analizar lo que está haciendo en la red. Pero por el momento ahorita pues bloqueé todo. Entonces, así es como funciona esta Synology Box. Eh, yo si se las recomiendo, no se las recomiendo. Miren, en calidad de, ay, es que, ¿cómo decirles? Esto viene a colación en una plática que una vez tenía con un compañero de trabajo que decía, yo no sé por qué nuestra compañía se esfuerza tanto en comprar Ciscos y comprar appliance, ¿no? Como router, si tenemos ahí tantos servidores y les podemos poner Linux o OpenBSD o FreeBSD o lo que ustedes quieran, o pfSense o lo que ustedes quieran, y ocuparlas como routers. Tenemos tantos servidores ahí viejos que ya no los vamos a ocupar y fácilmente podrían correr Linux como routers y no los podríamos dar directamente a los clientes más baratos, ganar todo y no estarle comprando a Ciscos. Este,
Entonces yo me quedé pensando, creo que puede ser que tenga razón, pero hay unas cosas que ustedes se tienen que poner a pensar, es de que estos appliances que ellos hacen, no los hacen a la deriva, así nada más de que, sí, cómprate esta motherboard, este procesador y ponle memoria y ponle nuestro software. Si el caso más así fresco que se me viene a la mente son las Apple, las máquinas, las notebooks de Apple. Lo que ellos hacen es precisamente integrar un software y un hardware que no necesariamente es el último el último procesador o algo así, pero que lo tienen eh, con muchas pruebas de performance para específicamente el software que ellos escriben. Entonces, no todo el software está escrito para el hardware específico, eso es a lo que voy. Entonces, si ustedes escriben el software y además tienen el hardware, control del hardware y control del software, pues ahí ya prácticamente pueden incrementar bastantes cosas en performance. No es lo mismo que yo vaya a una tienda, compre todas las piezas y todo para correr arriba pfSense, que estas personas que tienen ingenieros de electrónica, ingenieros de software trabajando en una sola máquina que va a correr su propio software. El performance y todo eso va a ser mucho mejor porque ellos lo prueban y hacen todas las pruebas posibles con los DIMMs de memoria que necesitan. O sea, toda la programación está enfocada en un hardware específico. Entonces, por eso ustedes dicen, muchas veces salen en el mercado, ya sea celulares o sea laptops, que ustedes dicen, yo por lo que pagaste por tu Mac, por tu Macintosh, sabiendo el tipo de procesador que tiene y la memoria que tiene, no, yo con ese dinero hago una máquina mejor. Pero si ustedes se fijan y van a checar el performance, muchas veces esa máquina que nosotros creemos que es vieja de Apple tiene o igual o muchas veces mejor performance que tu último i7 o el último procesador AMD o así. Y la razón es simple y sencilla porque tú armas una máquina y luego agarras el sistema operativo, ya sea un Linux o un Windows genérico y lo vas a meter en la máquina que no necesariamente va a estar afinado para ese hardware específico. Porque imagínense, cada persona que arma una computadora, cuántas variantes de procesador, memoria, motherboards pueden ocupar. Entonces, y eso súmale que van a agarrar una versión genérica de un sistema operativo como Windows o como Linux y se lo van a aventar encima. No es lo mismo que Apple que crea ¿cómo se llaman estas? Las notebooks. eh, que crea la notebook que sabe específicamente cada chip en esa motherboard y el tipo de memoria que le está metiendo, todo, y se lo da a los desarrolladores de software del sistema operativo para que específicamente corran todo para ese hardware. Entonces los niveles de tuning y de performance que pueden lograr es mucho mejor. Entonces, saliéndome de este rollo, ustedes me dicen, ¿recomienda la Synology Box? Pues sí, porque aunque si ustedes abren la Synology Box y ven qué procesador está corriendo, que es un Atom, o sea, una porquería de procesador, una motherboard que parece de juguete, lo más que soporta son 4 gigas de RAM y todo eso, ¿cómo es posible que pueda correr hasta 10 threads, 10 personas viendo una película, todos directamente desde sus laptops o computadoras, eh, directamente y sin ningún problema en HD? 10 personas conectadas de diferentes dispositivos viendo una película HD directamente de la Synology Box. Cuando otras personas que han hecho pruebas con una máquina con un procesador i7, con más memoria, apenas si pueden lograr 7 o 8 threads al mismo tiempo. O sea, ¿cómo puede pasar eso? Les vuelvo a repetir, es el tuning que se le da. Entonces,
Volviendo al ejemplo de mi amigo que decía de los Ciscos, es exactamente lo mismo. La gente que tiene Cisco ocupa exactamente un hardware, un procesador, memoria y así. Y sobre eso los ingenieros de software crean eso con el mayor performance, con la mayor afinidad y todo para que corra como router. Y cuando nosotros creamos boxes de nosotros, pues ni somos ingenieros en electrónica, ni somos ingenieros de software. A lo más que podemos hacer es instalarlo y eso ya está. Ya a veces tenemos problemas porque no encuentro uno el driver o algo así, pero ya irnos más abajo y ver por qué no está dando el performance que debería de dar y todo eso ya es meternos con el diseño. Ahora, si sabes de diseño de sistemas operativos, todo eso, pues a lo mejor puedes hacerle un tuning a tu sistema operativo para que corra o tenga mejor performance, sobre todo si estás ocupando un proyecto open source. Pero bueno, eso ya es meterte más y aprender más y leer mucho acerca de tu sistema operativo. Pero para personas que nada más lo único que quieren es tener buen performance en sus backups o tener software que les corra su WordPress o su pequeña página web y hay mucho software, la verdad hay mucho software que puede ser, no nada más películas, no nada más WordPress, hay bastante software que ustedes pueden instalar directo en la Synology Box y crear cosas. Entonces, pues yo se los recomendaría, si no tienen problemas de que esta cosa les esté jalando esa información y eh, que estén corriendo software propietario de esta compañía y todo, pues yo sí se los recomendaría. Y la última es de que esta Synology Box está muy chiquita y todo y prácticamente cabe donde sea. En vez de tener un servidor ya más grande, creado por ti, con un gabinete más grande y todo, es también esa es la cuestión. Entonces, sí tiene buen performance y obviamente el software, el sistema operativo está afinado, todo está bien. A mí todo me parece bien, excepto la cuestión de las cosas de la privacidad. Y eso ya no me pareció. Pero si puedes ver lo que debes de bloquear y todo eso, pues yo la verdad lo recomendaría. Muy bien, pues eso era todo. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye, adiós.